Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este bloque destinado al climatón. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y le cedo la palabra a Ivonne Dávalos, quien se encargará de llevar a cabo la conducción. Bienvenida, Ivonne, y estamos gustosos de escucharles. Muchas gracias. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a esta sección que vamos a hablar sobre el proyecto Climatón. Bueno, muchísimo gusto. Yo soy Ivonne Dávalos, diseñadora y coordinadora del Climatón UNAM, un proyecto que surge desde la UNAM en conjunto con UNICEF. Y hoy vamos a presentar varias partes. Quisiera presentar eh, a Jorge Comensal, director de la revista de la Universidad de México, con quien estamos armando, dilucidando estos proyectos como el Climatón, y quien es también autor de la biografía de Isaac Ocho Terena, el biólogo de la Revolución. Después tendremos el gusto de hablar con Gabriel García Peña. Él es investigador en el Centro de Ciencias de la Complejidad y él nos hablará un poquito sobre estadísticas y trámites y formatos sobre el climatón. Y hoy tenemos el lujo, nos acompañan 5 equipos de la quinta edición del Climatón UNAM, 3 equipos que fueron finalistas, pero que no ganaron premio, pero que queremos hacer mención y que queremos que se sigan promocionando sus propuestas y que sigan mejorando. Y también 2 ganadores de esta quinta edición de las 2 categorías. Entonces, por favor, Jorge Comensal, comenzamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Ivonne, y gracias a todos por la invitación. En la revista de la Universidad de México estamos muy contentos de participar en este foro, en especial porque el cambio climático, un problema que obviamente nos atañe a todos, suele abordarse sobre todo desde las ciencias físicas, las atmosféricas, por supuesto, incluso las biológicas, las económicas. Y no siempre desde el ámbito de la cultura, que es en el que la revista de la Universidad de México se desenvuelve desde su origen, pero estamos convencidos de que tenemos que eh, crear puentes entre esas famosas dos culturas de las humanidades y las ciencias para realmente poder habitar este planeta de una manera más sostenible, más armoniosa con el resto de los seres vivos y con los procesos ambientales. Quiero solo tomar unos minutos para presentarles a quienes están con nosotros conectados la revista de la Universidad de México, una publicación antiquísima que está a punto de cumplir 95 años, lo cual la convierte en la revista cultural no solo más antigua de la UNAM, sino también del país y una de las más antiguas en nuestra lengua. Comenzó en 1930, en noviembre de 1930, y desde sus primeros números estaba clara esta vocación transdisciplinaria, interdisciplinaria, porque abordaba desde los temas que se investigaban en la universidad y que preocupaban a esa joven Universidad Nacional Autónoma de México, como los de las humanidades y las artes. Entonces, por poner un ejemplo, yo que soy un apasionado de la revista de la universidad, en el tercer número de febrero de 1931 se puede encontrar un reportaje muy enriquecedor, muy interesante y también dramático sobre las condiciones de vida de las monterías en las selvas de Chiapas y de Guatemala, y cómo estaba la deforestación avanzando en ese momento como un drama humano, pero también ambiental. Y entonces a lo largo de estos 95 años de la revista se puede rastrear muchos de los elementos que nos han traído al punto en el que estamos ahora y que nos preocupa muchísimo en la revista. Entonces, desde el 2020, con un número cuyo dossier temático se dedicó a la emergencia climática, se comenzaron en la revista a organizar el climatón y rápidamente se formó una alianza con muchas dependencias de la universidad que han aportado desde sus áreas de especialidad, de saber, de difusión, de divulgación de la ciencia, de investigación en cambio climático, pues a crear este gran programa de apoyo, de fomento a proyectos jóvenes sobre los que nos platicarán un poco más adelante. Yo solo quiero concluir también con hacer una reflexión que también compartí en la final del Climatón
sobre el momento que estamos viviendo. Hace unas semanas el presidente estadounidense dedicó parte de su presentación ante la Asamblea General de la ONU a desacreditar, a difamar, a mofarse de la crisis y de la respuesta internacional ante el cambio climático. Y esas palabras absurdas de un negacionista de la ciencia, de los datos y de lo que ya estamos viviendo, las consecuencias que ya estamos viviendo del cambio climático, pues refleja muy bien un giro muy tenebroso de la política internacional en muchos países. Y estamos convencidos que desde las universidades, desde las ciencias y las humanidades, podemos unir esfuerzos para contrarrestar esta campaña que en muchos sentidos también ha repercutido en censura mediática, en censura en las redes sociales. Eso lo vivimos al organizar y difundir el climatón, que las redes sociales trataban de impedir que difundiéramos este proyecto. Y entonces, como revista de la universidad, nuestra especialidad es comunicar, ayudar a que quienes tienen proyectos como los que se van a presentar en unos minutos se puedan comunicar mejor con personas ajenas a sus áreas y por lo tanto estamos convencidos que es pues parte central de nuestra vocación participar en el Climatón y Ivonne Dávalos como la diseñadora y coordinadora hace un estupendo trabajo con los mentores, tutores, jurados y todos quienes organizan en la UNAM y UNICEF y otras áreas este concurso. Entonces, simplemente con esta imagen que les compartimos ahora, termino agradeciéndoles el espacio al Congreso, invitándoles a visitar nuestra revista que está en línea, todo su archivo, revista de la universidad.mx, donde encontrarán estos números que compartimos en pantalla y muchísimos más, empezando por el de emergencia climática. Entonces, muchas gracias y dejo la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un honor seguir trabajando estos temas desde la revista con todo el equipo de la revista. Y bueno, ya saben, creo que ya diste el URL de la revista y también la pueden comprar en físico, que es preciosa. Eh, bueno, y entonces me gustaría seguir con Gabriel García Peña, que es investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad, con quien tuvimos el placer de crear una, bueno, él de hecho nos estuvo asesorando porque nosotros también creo que el equipo de la revista necesita asesoramiento en cambio climático. Gabriel nos estuvo asesorando a nosotros, a todo el equipo, y aparte fue mentor, estuvo participando en fotos de lo que están viendo ahora, que fue el laboratorio de ideas. Él fue parte de ayudaba a los equipos en mentorías, en la final, y como mentor en sesiones específicas. Entonces, Gabriel, te doy la palabra, te dejo la imagen del póster científico. Muchas gracias. Pues eso, a mí me toca presentar una parte del Climatón, un análisis que estuvimos haciendo de las últimas dos ediciones de Climatón, del 2005 y 2024. Bueno, yo soy Gabriel García, soy del C3, también editor de una revista Environmental Research, que apenas está empezando. Y bueno, antes de este análisis que hicimos, está tratando de vincular o demostrar, o sí, demostrar, cómo, digamos, cómo los temas climáticos están relacionados con otra serie de temas que no necesariamente son o se pensaban asociados al cambio climático. Entonces, la idea es que, bueno, la idea, como yo lo veo de Climatón, es que, y lo que me gusta mucho, es que, o sea, el problema es como multivariado, ¿no? Multifactorial. Y entonces, las soluciones que tienen que venir de ahí, o las soluciones al cambio climático, pues tienen que ocurrir tal vez no de forma global, sino también de forma local y adaptadas a cada situación en particular, ¿no? Entonces, el hecho de estas convocatorias que se hacen a muchos jóvenes para desarrollar soluciones, pues también reflejan sus perspectivas y los problemas que enfrentan de forma endémica, ¿no? Entonces me parece un ejercicio muy interesante para, pues esto, para generar estas propuestas que poco a poco van a ir sumando en el colectivo para poder tener, pues, solucionar un problema que es, pues, global, ¿no? Y cuando uno piensa en la interconectividad de los sistemas, pues podemos pensar, por ejemplo, en la idea de los límites planetarios, ¿no? En donde
no es solo la emisión de gas invernadero lo que nos va a afectar muchísimo, sino es también su vínculo con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, la sequía de los lagos, o la pérdida de biodiversidad misma, y todos estos elementos pueden accionar de forma conjunta, ¿no? O haciendo sinergia para generar cambios en el planeta que tal vez son irreversibles y además se ocurren de forma exponencial. Y bueno, y uno de los miedos de esta pérdida de autorregulación del sistema es que pues, nos van a sacar de la época del Holoceno, ¿no? Esto es las temperaturas a lo largo del tiempo, y esto es el periodo en que el hombre pues, desarrolló su agricultura, sus civilizaciones, etcétera. Y si ven, es un ambiente muy estable y pues estamos moviéndonos cerca no estamos saliendo de esta meseta térmica que nos mantenía en un estado pues más o menos estable, ¿no? Y salirnos hacia estas áreas desconocidas, pues obviamente va a causar mucho sufrimiento. Entonces, para solucionar estas cosas, pues también hay mucha preocupación. Queremos pues, eliminar la pobreza y tenemos que atacarla de distintas formas. Queremos generar sociedades sustentables que sean capaces de adaptarse a estos cambios ambientales y bueno, y también mitigar la injusticia, ¿no? La inequidad social. Entonces, el Climatón pues, recoge todas estas propuestas y las ha recogido en estas 5 ediciones, y aquí solo analizamos 2. Y bueno, ahí en esa época se han recibido 226 propuestas de todos estos estados de la República Mexicana, tienen una amplia cobertura, involucran a 835 personas, mujeres, hombres, personas no binarias y un otro que no sabemos bien. Bueno, se incluyen personas con discapacidad y personas pues, de distintas culturas, bueno, de distintas, pues sí, de distintos entornos socioculturales, ¿no? Entonces tienen todos ellos perspectivas diferentes, y lo que queríamos hacer es más o menos medir o cuantificar qué tan diversos son, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos hasta aquí, que probablemente no se ve nada, pues evaluar qué tan diversa es la población, ¿no? En términos de sus vocaciones o lo que han estudiado, y encontramos una gran diversidad de intereses, ¿no? Aquí se los voy a mencionar porque no se lee, pues son arquitectos, abogados, científicos de la tierra, abogados, ingenieros, psicólogos, artistas, en fin, ¿no? Estas convocatorias pues traen, hacen un llamado a pues muchas mentes de distintas áreas que juntos pueden generar soluciones interdisciplinarias, ¿no? Y bueno, y en términos de estas preguntas que nos hacíamos, bueno, ok, ¿no? Se convoca hacia problemas que se refieren al cambio climático, pero obviamente la gente percibe otros problemas, por ejemplo, la biodiversidad, que no necesariamente se refiere al calentamiento global, sino pues, a distintos límites planetarios, pues, ¿no? Entonces podemos bueno, hicimos un análisis temático con inteligencia artificial y lo que encontramos es que, pues sí, ¿no? Tienen una acción sobre distintos temas, distintos límites, pero hay unos que quedan rezagados, ¿no? Entre ellos, los océanos y los aerosoles, pues no son tan importantes o tan evidentes para la gente. Y en términos de las ODS, lo que encontramos es que pues, sí, se cubren muchos de los objetivos de desarrollo sustentable, pero hay algunos como la equidad de género, la justicia, que pasan desapercibidos, y tal vez aquí es donde, pues digamos, digamos, cosas que no se ven, tal vez pueden ser también una parte de la solución, ¿no? Porque evidentemente se ve que hay un impacto importante en pues, algunos grupos vulnerables que pues, tienen que ser atendidos, ¿no? Y bueno, eso es todo de estadística. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y gracias por invitarnos a hacer este póster científico con ustedes. Y hacemos una breve
promoción, la próxima semana es la Semana de la Complejidad en el Centro de Ciencias de la Complejidad, donde estará este póster científico. El martes será el concurso de pósters y bueno, tienen son 5 días, entiendo, ¿no? 5 días de conferencias y de charlas. 3 días, 3 días. Bueno, lunes, martes y miércoles estarán ahí en el C3 la Semana de la Complejidad. Ok, entonces, muchas gracias, Gabriel. Vamos a seguir. Quisiera presentarles al primer equipo. Los primeros 3 equipos que presentarán son equipos que fueron finalistas y que tienen una gran propuesta para ustedes. Empezamos con el equipo Micelo. Mucho gusto a todos, un placer estar aquí el día de hoy con todos presentes. Nosotros somos Micelo, un grupo multidisciplinario enfocado en la bioremediación de suelos en Tapachula, Chiapas. Hoy les presentamos lo que son cuerdas micelizadas, una innovación única en México que esperemos sea de mucho aporte. Pero antes que ello, creo que todos o la mayoría de nosotros hemos visto la situación por la que está pasando Veracruz. Y no es la primera vez que ese tipo de inundaciones pasan en México. Recordemos lo ocurrido en Guerrero, o incluso en Chiapas hace unos años con el huracán Stan. Historias que se repiten una y otra vez, inundaciones, comunidades enteras bajo el agua. Ahora, una nueva emergencia, la ruptura de un ducto de petróleo que contaminó gran parte del río Tuxpan en Pero, Veracruz. Ahora le pregunto, ¿algunos de los que están aquí, de ustedes, ha vivido algo similar? Si la respuesta es sí, sabrán lo difícil que es, cómo cambia todo, desde la vida social hasta los paisajes que nos rodean, cuando el agua entra a nuestras casas, cuando la tierra se deslava, cuando los ríos se desbordan. Comprendemos que el problema no está tan lejos como creemos. ¿Y por qué está ocurriendo todo esto? En gran parte se divide en 3 causas principales. La, ex- la expansión de la mancha urbana, más cemento, menos áreas verdes. Las lluvias atípicas, consecuencias directas del cambio climático, y la deforestación desmedida, que acelera aún más este mismo cambio climático. Cuando destruimos la cobertura vegetal, el suelo pierde su capacidad natural para absorber agua. Un suelo sano puede retener hasta 20 veces más agua que uno degradado, pero cuando se compacta, se erosiona o se contamina, deja de absorber, convirtiéndose en una esponja seca e inútil. Sin microbiota no hay descomposición de materia orgánica. Sin la descomposición de materia orgánica no hay retención de humedad. Y sin humedad el nivel freático baja, los ríos se secan y los ecosistemas empiezan a colapsar. Y aquí es donde viene el dilema. Queremos hacer reforestación, pero no basta solamente con sembrar árboles. No sé si sabían ustedes, pero en México el promedio de la tasa de éxito es tan solo del 30% de las plántulas que sembramos. Y solamente al 30% es de éxito en las plantas que sembramos y eso significa que un 70% de estas plantas mueren. Quiere decir que de 1000 que sembramos, solo 300 son las que se logran. Y esto ocurre no porque la gente no quiera ayudar, sino porque el suelo ya no tiene la sostenibilidad que tenía antes. Y aquí es donde nosotros, Miceló, presentamos un nuevo proyecto inspirado en el micelio. Es una red viva que conecta con la naturaleza bajo nuestros pies. Nuestra misión, primeramente, es crear una red de conciencia, innovación y saberes, uniendo la ciencia con la naturaleza. Y de esta visión nació nuestra innovación, que son las cuerdas micelizadas. Y estas cuerdas funcionan elaboradas a partir de desechos orgánicos locales, como el bagazo de caña, cascarilla de café o caña de milpa, por decir algunos, con un núcleo de zacate o henequen inoculados con hongos nativos. Cada tipo de hongo puede cumplir una función específica. Tenemos en suelos contaminados con metales pesados, podemos usar especies capaces de degradar estos metales. En zonas deforestadas hay hongos que pueden ayudar a la viabilidad de las plántulas a través del tiempo. Y en regiones afectadas por hidrocarburo, como en el caso de Veracruz, hay especies fúngicas que pueden degradar compuestos del petróleo, transformando contaminantes en materia orgánica útil. Pero hay algo más, el micelio no solo regenera los suelos, también filtra el agua. Al crecer, sus hifas son esas hebras microscópicas parecidas a raíces que forman una red porosa que actúa como un filtro natural. Cuando el agua de lluvia pasa a través del suelo micelizado, esta red pasa purificando el agua antes de que llegue a los mantos freáticos. En otras palabras, la tierra vuelve a fluir y el agua vuelve a estar limpia. Y estos resultados los avalamos con una prueba piloto que hicimos en un antiguo cafetal contaminado por lixiviados de cascarilla de café. Antes el suelo era árido, seco y no se podía sostener la vida. Hoy, gracias a las cuerdas, hay árboles creciendo sanos, hongos nativos y la regeneración de la tierra. ¿Y qué podemos esperar de las cuerdas? En 6 meses estimamos que el suelo muestre signos claros de recuperación biológica. En un año se puede lograr hasta un 25% de remediación.
Todo esto sin maquinaria pesada, sin químicos y con materiales locales. Un proceso que naturalmente tomaría alrededor de unos 10 años puede reducirse a la mitad. Y este método genera también una economía circular y empleos locales, ya que las comunidades pueden fabricar las cuerdas con materiales que ya tienen y adaptarlas a sus condiciones específicas. No es una solución, es una solución biotecnológica, sustentable y accesible que une a agricultores, investigadores y jóvenes guardianes del territorio bajo un mismo propósito, que es regenerar la vida en el suelo. Y esto no es una invitación, sino que es un llamado urgente a la acción, porque los suelos realmente son el corazón del planeta, son el soporte de nuestra comida, de nuestros bosques y de nuestra agua. Y hoy muchos están muriendo silenciosamente bajo nuestros pies. Rescatar los suelos realmente es rescatarnos a nosotros mismos y cuidar es asegurar el futuro de nuestras comunidades y del planeta que habitamos. Así que los invito a mirar hacia abajo, hacia lo que casi nunca vemos, pero que sostiene toda la vida de la Tierra. Así que ustedes se unen al micelio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Mira, te están mandando corazones y tenemos preguntas. Michelle Maroto, yo les pediré que juntemos las preguntas y que las hagamos al final de las presentaciones, si les parece bien. Por mientras, aquí Michelle lo voy anotando. Y si les parece bien, seguimos con Gupanisa. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jerónimo José Zurita Cedillo y soy el coordinador del proyecto de Gupanisa. Bueno, iniciamos con lo siguiente. Una mirada al pasado para impulsar el futuro de la investigación. Esta frase representa lo que hoy nos convoca, reconocer el valor de quienes nos precedieron, de las manos que cuidaron el agua, de las generaciones que supieron aprovecharla con respeto y con sabiduría. Esta mirada al pasado no es nostalgia, es aprendizaje. Nos permite entender que las soluciones no siempre vienen de fuera, sino que existían en nuestras comunidades, en las prácticas tradicionales, en la relación armónica entre las personas y la naturaleza. Sin embargo, hoy vivimos un momento distinto. El agua más que un derecho se ha convertido en un privilegio, ya que en muchas comunidades oaxaqueñas el acceso al agua es desigual, insuficiente o hasta incluso incierto. Y ante la ausencia de quienes deberían garantizarlo, la participación comunitaria se convierte en una respuesta viable y eficaz para la distribución de esta. Desde esta convicción nace la plataforma Agua y Futuro Oaxaca, agentes de cambio comunitario, un espacio que une la sabiduría del pasado con la investigación y la acción del presente para asegurar el agua y el futuro. Bueno, como ya bien mencioné, el agua, según el artículo 4 constitucional, en su sexto párrafo, es un derecho, pero no siempre se tiene el privilegio de que podamos gozar de ella. Y como ya dije, ante la falta de quienes deben garantizarla, la acción comunitaria es una respuesta. Pero entendamos qué impacto tiene la ausencia del agua en el eje ambiental, en el eje social y en el eje económico. Porque sabemos que cuando no hay agua en el eje ambiental, pues vamos a tener grandes daños en los ecosistemas, va a haber mayor erosión de suelos, va a haber mayor degradación del agua y del aire, y también habrá una pérdida de los paisajes naturales. En el eje social, sabemos que la escasez de agua pues va a generar pues una disminución en el consumo. Incluso esto también genera conflictos en diversas comunidades porque no hay una distribución eficiente y también esto genera una posible migración precisamente debido pues a la falta de esos medios de vida. En el eje económico vemos que muchas comunidades pierden sus cosechas. Aquí en el estado de Oaxaca es principalmente el frijol y el maíz, y se tiende ahora, con esta sequía o aumento de la ausencia de precipitación, la siembra del agave. Asimismo, vemos que hay una afectación en la producción de muchas de las comunidades, y esto genera que haya un menor ingreso en las familias y aumente el desempleo, sobre todo en las comunidades rurales. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros o cuál es nuestra solución? Bueno, nosotros desarrollamos una plataforma, la plataforma Agua y Futuro Oaxaca, agentes de cambio comunitario, y esta está estrechamente vinculada con 5 de los objetivos de desarrollo sostenible. El primero es salud y bienestar, el segundo es agua limpia y saneamiento, el tercero es ciudades y comunidades sostenibles, el cuarto es producción y consumo responsables, y el quinto es acción por el clima. A continuación pueden visualizar cuáles son los apartados que vamos a encontrar dentro de la plataforma. En la primera parte de la plataforma encontraremos la definición de sequía y justo lo que mencioné al principio, cuáles son los impactos que tiene en estos 3 ejes fundamentales, en el eje ambiental, en el eje económico y en el eje social. En el segundo apartado de nuestra plataforma encontraremos ecotecnias, que más adelante procederé a explicar. En el tercer apartado encontraremos cuál es la condición de sequía por municipio que hay en el estado de Oaxaca. Y en el cuarto apartado encontraremos herramientas de legislación tanto a nivel nacional
como a nivel estatal para el estado de Oaxaca. Como decía, nuestro modelo de trabajo lo denominamos AMA, y este es a través de ecotecnias. ¿Pero qué es una ecotecnia? Una ecotecnia es una tecnología sustentable que aprovecha los recursos naturales sin dañarlos, promoviendo el ahorro, la reutilización y el equilibrio ambiental. ¿Pero qué quiere decir este modelo de trabajo AMA? Primeramente, que es accesible, ya que no se requiere una gran inversión económica para poder realizarlas. M, de modificable, ya que se puede aplicar tanto a comunidades rurales, comunidades periurbanas y comunidades urbanas. Y de aplicable, porque como ya mencioné, debido a todo lo anterior se puede aplicar, pero también se puede transformar. Y a continuación veremos cuáles son estas ecotecnias. Dentro de la primera ecotecnia vamos a encontrar lo que son las zanjas de filtración a curvas de nivel como una solución frente a la sequía. Esto es desde la implementación de una curva de nivel que se llevó a cabo en los valles centrales del estado de Oaxaca. Lo primero que se hace aquí es una fase de diagnóstico. Esto lo denominamos el día 0. El día 1 se comienza con la segunda fase, que es la excavación de la zanja y la siembra de leguminosas, como podemos observar esta parte de acá. ¿Y por qué decimos que sembramos leguminosas? Como veremos, después de 21 días ya se puede ver la primera vegetación alrededor de esta zanja. Y esta vegetación que hay alrededor de la zanja son leguminosas, y en este caso es frijol. ¿Por qué el frijol? Porque las leguminosas se encargan de filtrar una bacteria que se llama Rhizobium, y esto hace que nuestro suelo sea mucho más rico en nutrientes. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los materiales o cuál es el costo promedio que se utiliza para hacer este tipo de ecotecnias. Bueno, como podemos observar, realmente el costo de esta ecotecnia no es muy elevado y solamente sería la primera vez que se va a elaborar. Podemos ver que el total del costo mínimo que se emplearía serían 240 pesos y el costo máximo oscilaría entre los 415 pesos. Pero esto se puede aplicar principalmente en comunidades que son rurales o donde hay mayor suelo para que se lleven a cabo. Pero ¿qué pasa cuando la comunidad es una comunidad urbana o un fraccionamiento o una casa donde sea más complicado llevar a cabo este tipo de ecotecnias? Bueno, también desarrollamos un sistema domiciliar de captación de agua pluvial. Este sistema de captación de agua pluvial se llevó a cabo en un fraccionamiento y básicamente consiste en que en la parte superior vamos a encontrar una canaleta, y a través de esta canaleta, cuando llueva, va a filtrar el agua. Aquí pueden ver en un círculo rojo que hay una pequeña cubeta blanca. Al interior de esta pequeña cubeta blanca de 10 litros vamos a encontrar los siguientes elementos que se encargan de filtrar el agua, que posteriormente llegará a estas cubetas azules. Lo primero que vamos a encontrar dentro de la cubeta pequeña de 10 litros son piedras grandes, seguido de piedras pequeñas, grava, carbón activado y por último una capa de tela, que es el último nivel de infiltración del agua. El costo promedio de este sistema domiciliar de captación de agua pluvial oscila entre los 410 pesos y los 540 pesos. Entonces, como vemos, nuevamente es un sistema, una ecotecnia que no requiere una gran inversión económica y que después de la primera inversión se puede ver los resultados de la captación de agua. Y estas dos ecotecnias son un ejemplo de lo que encontramos dentro de la plataforma. En nuestra plataforma consideramos que tiene un impacto social y ambiental bastante fuerte. Como vimos, la primera ecotecnia, que son las zanjas de infiltración, pues están estrechamente relacionadas con la mejora de la productividad agrícola, la reducción de la dependencia de fertilizantes químicos a través de la filtración de nitrógeno y sobre todo de la conservación de la biodiversidad local, porque una vez sembradas estas leguminosas es posible sembrar otro tipo de vegetación y este tipo de vegetación se puede adaptar de acuerdo a la región y a las necesidades climáticas que tiene cada comunidad. Igual, este tipo de zanjas se puede hacer cerca de pozos o escorrentías, ya que permiten la recarga de mantos acuíferos y manantiales. Y aquí es lo más importante y lo que consideramos el mayor aporte de la plataforma, que es el impacto social. Lo primero que vamos a ver es que hay un fortalecimiento en la cuestión social. ¿Por qué? Porque una vez que estas ecotecnias se apliquen en distintas comunidades, pues se convoca a la comunidad a que participe y sabemos que la comunidad siempre está dispuesta a ver por el bien de sus recursos y de sus bienes. Entonces, esto también permite que haya un rescate de los saberes tradicionales y, como vimos, pues se mejora la productividad agrícola. Entonces, también se garantiza una seguridad alimentaria comunitaria. Actualmente, nuestras redes de apoyo son bastante diversas por todo el estado de Oaxaca y las hemos catalogado de acuerdo a las regiones que la conforman.
En la región de la Mixteca vamos a encontrar al municipio de Bocuapan de León, San Jerónimo y la Cayopilla. En la región de Valles Centrales contamos con personal en Oaxaca de Juárez, Asunción de Ocotlán, Cuilapan de Guerrero, La Corona de Matamoros y San Bartolomé Quialana. En el Istmo contamos con compañeros de las comunidades de Cuchitán de Zaragoza y San Mateo del Mar. Y en la región de la Sierra Norte contamos con compañeros de Ixtlán de Juárez y de Capulalpan de Méndez. Entonces, como ya mencioné, si el acceso al agua ya no está garantizado, debemos actuar por cuenta propia. A través del siguiente código QR pueden acceder a nuestra plataforma. O igual, si requieren información extra, en la parte inferior izquierda pueden encontrar el correo de nuestra organización. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Josiel. Quisiera recordar que cualquier pregunta a los proyectos de los chicos y chicas y chiques, por favor, si nos ayudan anotándolos aquí por el chat, y también podremos dejar los contactos los que necesiten. Vamos a seguir entonces con el equipo Six-Hack. El primero fue Tapachula, segundo Oaxaca y ahora vamos con Sonora, por favor. Muy buenas tardes, nosotros somos Six-Hack de Sonora. Un proyecto para remoción de metales pesados en el río Sonora. Nosotros estamos conformados por Luis Carlos Duarte, un enfermero e estudiante en biotecnología, un ingeniero bioquímico con especialidad en medio ambiente, William Jason, y una médica, Larios Lucero. Seguimos. Haz la siguiente, por favor. Bueno, creo que no puedo ver la pantalla. Ahí está. Listo. Muy bien. Como antecedente tenemos que nuestro proyecto se basa en Sonora, como bien decíamos, ¿no? En el río Sonora específicamente. El río Sonora nace desde la Sierra Madre Occidental y atraviesa diferentes comunidades de Sonora hasta llegar a Hermosillo, ¿no? Y pasa por diferentes pozos y presas principales, como el Molinito de Camus y la presa Belardo L. Rodríguez, ¿no? Que son los principales abastecedores de agua para todas las comunidades. Este agua, pues, es esencial, como bien decíamos, para el abastecimiento del agua de las comunidades, y para el sector primario, ¿no? Que es para todo lo económico, para la agricultura, para la ganadería y obviamente, en este caso, para la biodiversidad. Se estima que el río Sonora mide aproximadamente 400 kilómetros en longitud aproximado, que es importancia ecológica y económica, como bien decíamos. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Aparte del cambio climático, que también aflige a Sonora, pues también la contaminación. Si bien recordamos, en 2014 hubo un derrame de 4,000 metros cúbicos de lixiviados de metales pesados por Grupo México en el río Sonora. Como vemos en el mapa, si podrán ver en la parte de arriba, tenemos a Cananea, ahí está situado la mina, está situada la mina. Entonces ahí fue el derrame y obviamente pues fue en aumento por todo el río los metales pesados. Muy bien, ¿cuáles son los municipios afectados? Como vemos en rojo, son los municipios mayormente afectados, que va desde Cananea, donde está situada la mina Buenavista del Cobre, hasta Hermosillo, Sonora. Y a su derecha ven unos cuadros o unos estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de la Semarnat del 2024, el año pasado, después de 11 años de este desastre ecológico que se considera uno de los más grandes de toda la historia. Vemos enmarcados en rojo los metales pesados que todavía siguen por encima de lo permisible de la norma oficial mexicana. Entonces, esto quiere decir que, permítanme, que todavía hay presencia de metales pesados en el río Sonora, a pesar de que ya pasaron 11 años. Obviamente todo esto trae consigo impactos, ¿no? Tanto en diferentes sectores, en este caso tenemos a la salud. Las personas actualmente todavía siguen afligidas por los metales pesados que contiene el agua del río Sonora. Para no meternos tanto a detalle, pues obviamente puede tener diferentes casos clínicos en diferentes aparatos y sistemas de las personas. Sin embargo, también vemos una afectación a la salud mental de las personas. Imagínense ustedes que son productores de queso fresco regional de Sonora y nadie les quiera comprar ese queso por el miedo de que pues que esté contaminado por metales pesados. O también o diferentes actividades, ¿no? Tenemos demasiadas, hasta incluso cáncer. ¿Cuál es la relevancia climática de este desastre? Bueno, sabemos, como mencionaba mi compañero anteriormente, que Sonora es uno de los estados con mayores afecciones climáticas en el país. ¿Por qué? Porque se encuentra en una zona desértica
que de entrada tiene escasez de agua debido a los cambios en los patrones de precipitación que ha habido en las últimas décadas. Y a esto aunado, por supuesto, a cambios en los patrones climáticos, es decir, hay tormentas intensas que ocasionan inundaciones seguidas de amplios periodos de sequía, lo cual ocasiona que las comunidades pues tengan una incertidumbre tanto económica como en su salud. Es decir, vemos un grave efecto de lo ocasionado por el cambio climático. Pero además de ello, esto fue agravado significativamente por el derrame de metales pesados de 2014, impactando directamente en la biodiversidad. Es decir, la contaminación de estos metales pesados que son nocivos para la salud de todos los seres vivos han ocasionado que haya una pérdida en las especies nativas, como son peces, algunas plantas e incluso mamíferos que dependen precisamente del agua del río Sonora, pues para sus necesidades básicas, así como un desequilibrio completo en el ecosistema. Las consecuencias de esto en primera instancia ha sido una disrupción del ciclo hidrológico. El agua es el corazón del clima y como los ríos forman parte precisamente del ciclo hidrológico que regula la temperatura del planeta, pues por supuesto una contaminación en un río y un río tan importante como es el río Sonora genera una disrupción general de todo el ciclo ecológico y por lo tanto del microclima, lo que le quita o le disminuye significativamente pues la capacidad de autorregulación. Además de ello, ocasiona una crisis hídrica porque al haber menos vegetación también hay menos evapotranspiración y esto ocasiona una menor formación de lluvias, agravando aún más pues precisamente la crisis climática y los efectos del cambio climático que vemos en la región. Y finalmente, pues ocasiona un aumento generalizado de la temperatura. En Hermosillo, Sonora específicamente, pero en todo el estado, e incluso en la región que depende de ese microclima, no únicamente el estado de Sonora, sino también estados aledaños, hemos visto temperaturas récord, por encima incluso de los 45 grados, lo cual tiene que ver directamente pues con la devastación de un ecosistema indispensable para la regulación del. Por lo tanto, nuestro objetivo es recuperar la soberanía hídrica y mitigar los efectos del cambio climático que han sido agravados por este derrame de metales pesados en el río Sonora. Y para ello, pues nuestro proyecto consiste principalmente en un biofiltro. Ahora, ya existen filtros en el mercado, filtros específicamente para metales pesados, pero estos tienden a ser sumamente caros, de alrededor de 6,750 pesos o 349 pesos al mes para un filtro para una familia promedio, considerando que muchas de las comunidades afectadas por esta problemática se encuentran por debajo de la línea de pobreza, del ingreso mínimo, pues por supuesto que estas no son alternativas viables para ellos. Por lo tanto, nuestra solución se basa en el diseño y la distribución gratuita de un biofiltro doméstico que esté elaborado con agentes quelantes naturales, los cuales son el quitosano extraído del exoesqueleto de camarón, el carbón activado de origen vegetal, de origen agroindustrial y la cáscara de huevo. ¿Por qué estos materiales en específico para darnos una tasa de filtración de 30 litros por mes? Principalmente porque la evidencia sustenta que estos pueden remover del 70 al 99% de los metales pesados presentes en el agua, como lo podemos ver claramente en las investigaciones del doctor Alamillo López en 2020 y también del doctor Calasi en 2025, así como otros grupos de trabajo, incluidas nuestras propias investigaciones en laboratorio, en las cuales nuestros medios filtrantes han mostrado, como podemos ver en las tablas aquí en la diapositiva, que pueden remover más del 90% de los metales pesados en el agua, teniendo unos costos muy por debajo de los filtros convencionales, pero a la vez teniendo una mayor facilidad en la disposición final de los residuos ocasionados. Nuestro proceso productivo es sumamente sencillo, consiste en la recuperación de la materia prima, posteriormente una activación mediante calor, un granulado y finalmente una compactación en un cartucho de filtro, que con base en nuestro balance económico, que por supuesto es mucho más amplio que todo esto, nos daría un costo de 53.36 pesos armarlo, teniendo un proveedor de cartuchos de China, que ha sido nuestro proveedor más competitivo hasta el momento, por sus certificaciones internacionales, por su bajo costo y por además la calidad de los materiales, ya que es un policarbonato de alta resistencia que nos permitiría una larga vida útil para el producto, generando menos residuos, pero además haciéndolo asequible pues para las familias que se han visto afectadas y sobre todo para que nosotros podamos distribuirlo de manera gratuita. Ahora, ¿cómo le haríamos para obtener los recursos que nos permitan distribuirlo de manera gratuita? A través de la comercialización de un biofiltro semi-industrial que nos permita vendérselo a los productores locales que, como mencionó mi compañero anteriormente, se han visto sumamente afectados debido a la baja en el consumo de sus productos por esta narrativa
nacional en contra de los productos del río Sonora o de las zonas cercanas, dada la contaminación de metales pesados. Este filtro tiene costos sumamente competitivos y la ganancia nos permitiría entonces llevar a cabo nuestras operaciones en general. Además de que el manejo de residuos se haría en colaboración con empresas responsables que nos permitirían una incineración y revalorización de los metales pesados de manera que podamos llevar a cabo una economía circular y una disminución de las emisiones. Muy bien. Perdón. No, adelante. Perfecto. Nuestro proyecto tiene una propuesta de valor al aplicar certificados de calidad. Eso se refiere a, tras aplicar pues, tecnologías de bioremediación a través de nuestro filtro, emitiremos certificados que va a garantizar que el agua y el suelo están libres de esos contaminantes. En este caso, pues los metales pesados, ¿no? Esto pues va a brindar confianza tanto a las comunidades, autoridades también, y además a diferentes inversionistas, posibles inversionistas para nuestros proyectos en escala agroindustrial. También una base de datos que trataremos de recopilar toda la información detallada de los niveles de contaminación y los procesos de bioremediación aplicados y pues obviamente los resultados obtenidos. Tenemos también la recuperación del suelo y el mantenimiento económico, ¿no? Para asegurar que las soluciones implementadas sean sostenibles a largo plazo. Pues nuestro proyecto pues representa una respuesta a todos los desafíos ambientales que está viviendo pues Sonora, no solamente el río Sonora, ¿no? Combinando toda la innovación científica, la sostenibilidad y la justicia ambiental, ¿no? Más que todo para asegurar la seguridad hídrica de los sonorenses. Todo eso a través de la participación ciudadana y obviamente pues la adaptación a todo lo del cambio climático y para disminuir toda la vulnerabilidad hídrica y pues sanitaria de las poblaciones ribereñas. Nuestro impacto también tenemos otras dos fases, que es la fitorremediación y la atención pública, pero si gustan ahí en la de esta de preguntas y respuestas, ahí con todo gusto se las respondemos. Muchas gracias. Gracias, Carlos y William, por la presentación. Y sí, con todo gusto, quien quiera tener comunicación ahorita por el chat o después podemos conectarlos por correo. Muchísimas gracias. Yo les mando aplausos, igual que la banda que está poniendo manitas y así. Gracias por esa presentación. Y entonces ahora seguimos, por favor. Los dos siguientes equipos fueron ganadores de la quinta edición. Tuvimos dos categorías. La categoría 1 fue de 16 a 19 años y la categoría 2 fue de 20 a 26 años. Y entonces uno de los equipos ganadores de la categoría 1 fue Corredor Biológico Sunu. Por favor, si estás por ahí. Belín de Corredor Biológico nos acompaña desde Chiapas también. Bueno, hola a todos. Yo soy Evelyn Pinot y les vengo a presentar el proyecto de Corredor Biológico Sunu. Pensemos en el cambio climático. Una de las problemáticas más grandes de la crisis climática es la inseguridad alimentaria. Es una de las problemáticas más devastadoras. Aproximadamente el 75% de nuestros cultivos a nivel global dependen de los polinizadores. Y actualmente estamos viviendo un declive sin precedentes en sus poblaciones. En Soconusco es una de las regiones más producto el estado de Chiapas, pero precisamente también es una de las más afectadas, ya sea por la tala, por los monocultivos y diferentes cosas que han llevado a que en los últimos 30 años se estima que se ha perdido más del 89% de nuestra vegetación original. Imagínense cuánto es esto. Básicamente es una región que se ha visto tremendamente devastada a través de los años. Esta pérdida ha derivado en una intensa fragmentación del hábitat que impacta de manera negativa la conectividad entre ecosistemas y afecta directamente a las poblaciones de polinizadores que dependen de estos recursos florales y de la vegetación nativa para alimentarse y reproducirse. Es muy detrimental para ellos que sus poblaciones se vean separadas. Aquí es donde entra el proyecto del Corredor Biológico Sunu. El Corredor Biológico Sunu es un proyecto que recupera áreas verdes desaprovechadas en instituciones educativas, parques y espacios comunitarios, y con la participación de la comunidad rehabilitamos estos lugares sembrando plantas nativas, creando así paradas polinizadoras que proporcionan refugio, alimento y sitios de reproducción para polinizadores como abejas nativas, mariposas, colibríes, murciélagos, polillas y demás polinizadores que tenemos en la región. ¿Qué mejor lugar para empezar que en la perla del Soconusco, la capital económica del estado de Chiapas, que es Tapachula? Esta es la Gran Manchula. Si se dan cuenta en el mapa, tengo señaladas las pocas áreas verdes que tenemos en la ciudad, tristemente sí son muy pocas,
Pero ¿cómo podemos lograr mejorar la conectividad entre estas mínimas áreas verdes que tenemos en la ciudad? Puede que una sola parada polinizadora, como se los estoy planteando, no haga mucho, pero pensemos en ellas como una antena de cobertura telefónica, cada una más o menos con un rango de cobertura de 1 kilómetro, tomando como referencia el rango de forrajeo promedio de los meliponinos, nuestras abejas nativas sin aguijón. El tema es que cuando tenemos muchas paradas para polinizadores en una sola ciudad, pasa de verse como está en la imagen a verse así. En Tapachula ya contamos con 11 paradas polinizadoras, de las que se han registrado 203 especies diferentes de polinizadores y flora nativa, mejorando así la conectividad entre las pocas áreas verdes que tenemos en la mancha urbana. La viabilidad del corredor biológico Sunú se sostiene en la forma en la que nace y crece, junto con las comunidades y los estudiantes que participan directamente desde la creación y cuidado, desde la siembra, desde cuando seleccionamos el lugar, hasta el monitoreo comunitario de cada una de las paradas polinizadoras, involucrando a la comunidad desde el inicio de cada parada polinizadora hasta cuando empezamos a ver los resultados y empezamos a monitorearlo para ver los polinizadores. Es lo que nos dan las paradas polinizadoras. Son pequeños refugios en la ciudad. Quiero enseñar algunas de las especies que hemos logrado observar en lo que es la mancha urbana de Tapachula. Tenemos muchísimas especies de abejas, tenemos mariposas, tenemos colibríes. Al sembrar plantas nativas, también logramos que estos espacios sean muy accesibles económicamente y al mismo tiempo resistentes a las condiciones extremas de la región, que se caracterizan por lluvias torrenciales y sequías muy marcadas. Estas plantas, como son nativas, ya bien establecidas, requieren un mantenimiento mínimo y tienen una necesidad hídrica muy baja. Y al seleccionar especies que tienen una gran resiliencia, hemos logrado que incluso en entornos con suelos degradados o llenos de piedras o que han sido intervenidos por el ser humano, estos jardines puedan prosperar sin casi ningún cuidado. Hasta ahora hemos unido esfuerzos con más de 20 instituciones educativas y más de 5,000 alumnos y voluntarios polinizadores que se han sumado al proyecto desde las siembras hasta el monitoreo. Estos espacios no solo son refugios para la biodiversidad, sino que también se convierten en verdaderas aulas vivas. Básicamente, la mayoría de nuestros proyectos y nuestras paradas polinizadoras se realizan en instituciones educativas. Estos espacios se convierten en estas aulas vivas. No es lo mismo enseñarle a un niño en un libro que las abejas son importantes a que lo vea en persona y que entienda más que nada que sus acciones pueden tener un impacto positivo en nuestros ecosistemas y en la biodiversidad. Creciendo en el Soconusco, yo crecí escuchando historias de mariposas, de colibríes y de toda esta increíble fauna que tenemos en esta región, pero tristemente ya no me tocó verlo. Ahora las personas lo ven como algo del pasado. Me decía una persona incluso hace unos días que no sabía que todavía tenemos colibríes en la ciudad. Toda esta fauna sigue ahí y lo único que necesita es que creemos estos espacios donde puedan prosperar y donde puedan reproducirse y llevar a cabo su labor de la polinización. Podemos tener las tecnologías más avanzadas para combatir la crisis climática, pero si no combatimos esa profunda alienación que tenemos con el mundo natural y si no logramos que las personas de verdad se sientan parte de él y lo defiendan, entonces no vamos a cambiar nada. Cada parada polinizadora representa esa oportunidad de mantener nuestra soberanía alimentaria, esa oportunidad de crear refugios para polinizadores y esa oportunidad de recuperar esa conexión tan rota que tenemos con la naturaleza, porque el corredor biológico Sunú no para en solo en Tapachula. Queremos llevarlo a toda la región del Soconusco y ya estamos empezando a hacerlo, porque ya tenemos paradas polinizadoras, no solo en Tapachula, sino también en otros municipios como Huehuetán y en otros lugares del Soconusco como Tuxtla Chico, Faja de Oro y Puerto Madero. Esto es el corredor biológico Sunú. Evelyn, muchísimas gracias. Aplausos. Compartir. Se deja de compartir. Corazones de aplausos están por ahí. Vamos ahora con el otro proyecto, uno de los proyectos que gana la categoría 2, que son de 20 a 26 años, y nos acompañan desde México, pero con un proyecto Les presento entonces a Jardín del Pulpo, por favor. Entiendo que van a ser varias personas los que van a presentar. Pues muchas gracias. Antes que nada, agradecemos mucho el habernos invitado y esperemos que les guste justamente este proyecto que ha nacido en Yucatán, que afortunadamente ya lleva unos buenos meses trabajando junto a nuestro equipo y con la comunidad. Y bueno, nosotros aquí vamos a presentar esta Quetzali Arroyo, Diego Flores y yo, Saúl Ramírez. Jardín del Pulpo. El Jardín del Pulpo
nos vamos a remitir a las aguas del litoral yucateco. Aquí va a habitar una especie única en todo el mundo. Va a ser el pulpo maya. El pulpo maya es de comunidades como la que tenemos aquí, llamada Silam de Bravo. En estas comunidades, esta especie va a encontrar las condiciones adecuadas pues, para poder adaptarse y subsistir, tales como pastos marinos y fondos arenosos adecuados. Sin embargo, hay aquí una gran debilidad y es que esta especie necesita de aguas que oscilan entre 24 a 26 grados, pues para poder subsistir, ¿no? Aguas frescas. Y cuando estas aguas llegan a superar esta temperatura, como lo vemos aquí en el mapa, llegando hasta 27 grados o más, es cuando esta especie empieza a tener pues varias problemáticas. Las principales de ellas va a ser que los embriones van a empezar a tener malformaciones, que muchas crías no pueden llegar a eclosionar o que incluso las hembras pueden llegar a perder hasta el 70% de sus crías. Y eso por mencionar las principales, ¿no? Y además de eso, como una forma de adaptarse, pues el pulpo tiene que ir en búsqueda de aguas frías y esto lo va a hacer que esta especie se desplace a aguas todavía más profundas y que esto altere todo el equilibrio ecológico de aquí, de esta zona de Yucatán. Y así como esta especie se tiene que adaptar, pues los pobladores de la comunidad de Silam de Bravo también lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 personas va a depender de la pesca de este recurso. Entonces, si estos pescadores disminuye su captura, pues también va a aumentar su incertidumbre y ante ellos, justo ellos también se van a tener que adaptar y buscar la forma de encontrarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues buscándolo en aguas más profundas o recurriendo a prácticas de lo que serían la pesca ilegal. Aquí en esta imagen vemos justo una noticia sobre esta depredación, de cómo cada vez están pues sacando pulpos más juveniles y esto pues altera totalmente lo que son sus poblaciones y al ser comunidades que dependen pues 90% de este recurso, pues sí es bastante desalentador. Frente a estas problemáticas, acciona el Jardín del Pulpo con un modelo para diversificar los ingresos y reducir la presión sobre la especie. El proyecto se activa durante la veda. No buscamos sustituir la pesca, sino complementarla. La idea es ir más allá del avistamiento del pulpo maya, más bien es involucrar a toda la comunidad con gastronomía, reconociendo y empoderando a las mujeres de Silam con sus emprendimientos de arte popular, con capacitaciones a los pescadores como guías turísticos, participación de jóvenes con murales para embellecer los espacios públicos. Así, la suma de todas las acciones refuerzan la identidad cultural vinculada a su territorio. Además de fortalecer y generar una participación activa de la población, se plantea usar cámaras trampa en donde cada registro del pulpo en su hábitat será documentado. Esta evidencia visual será destinada a un observatorio comunitario del pulpo, una plataforma digital para que habitantes y externos vean su resiliencia frente al clima. Quienes participan en el monitoreo reciben reconocimientos y beneficios gestionados con comercios locales. De este modo, la conservación y la economía local se vinculan de forma práctica. Las cámaras no son solo ciencia, son también un motor de innovación. Con ellas crearemos rutas de ciencia viva, recorridos turísticos no invasivos en temporada de veda, donde los visitantes conocerán los distintos puntos de monitoreo y financiarán directamente su conservación, con la cual se impulsa la creación de un pulpo data lab escolar, en el cual se transforman los registros de material visual a material didáctico. Así, la ciencia ciudadana se convierte en educación formal y una semilla de futuras generaciones comprometida con la conservación del pulpo maya. Al igual que los flujos de dinero y la diversificación de oficios, se proponen 4 flujos de ingresos alternos a la pesca, los cuales combinados pueden generar $500,000 anuales, beneficiando a más de 70 familias en la región. Actualmente hemos implementado 20 bitácoras comunitarias, cuyos saberes locales se han adaptado en los 18 cursos y talleres con más de 3,000 participantes. Se realizó la primera feria marina, la cual puede consolidarse como un evento anual, educativo y turístico en Silam. Y para esto, ¿cuál es nuestro plan a futuro? Básicamente es promover a Silam como una de las primeras rutas turísticas de la especie, con el Observatorio del Pulpo y los talleres que impulsan a una economía circular. Finalmente, adaptar el modelo en otros puertos vinculado a sus especies clave. El Jardín del Pulpo es el inicio
de un programa basado en un turismo responsable y educación ambiental. El pulpo maya es identidad y sustento. El Jardín del Pulpo demuestra que con tradición y perseverancia se puede luchar frente al calor de los océanos, y la comunidad es testigo de la vulnerabilidad de esta especie. Jesús Nadal, de 90 años, menciona que se pescaba en grandes cantidades de pulpo, incluso a las orillas del puerto. Y es una tristeza saber que el futuro de esta especie no pueda llegar a la comunidad. Lo que nace hoy en Silán de Bravo puede inspirar a comunidades en toda Latinoamérica. Proteger al pulpo es aprender a adaptarnos y resistir juntos, por una especie, un ecosistema y una comunidad. Muchas gracias. Buenísimo, chicos y chicas. Muchas gracias. Qué padre que todos aquí por Zoom estén en aplausos y corazones. Saludos también, les estamos transmitiendo desde Facebook en los canales del programa de investigación en cambio climático, a quienes queremos agradecer muchísimo. Creo que todos los equipos que ahorita presentaron, Jorge Comensal, Gabriel García y Ivonne Dávalos, que somos parte de todo este proyecto Climatón, les agradecemos por abrirnos este espacio, por dejarnos presentar una propuesta de la UNAM que ojalá y se pueda presentar también en diferentes universidades de toda la República Mexicana. Estamos seguro, todos los equipos estarán atentos a sus preguntas y si les parece bien, tenemos unos 10, 15 minutitos para preguntas. Al principio estaba Michelle Maroto, que quería hacer una pregunta. No sé, a las organizadoras del programa de investigación cambio climático, díganme por favor, podemos prender micrófonos o que anoten la pregunta en el chat, y desde Facebook nos estarán compartiendo preguntas, nos las pondrán aquí en el chat también. Entonces, no sé, Michelle Maroto, en este proyecto Micelo o Miceló, por favor, Micelo, si están por ahí, ¿de qué manera la comunidad puede involucrarse? Esa fue su pregunta y aparte entiendo que habías felicitado por ahí al equipo. ¿Está gente de Micelo? ¿Sí? ¿Se me oye? Unos minutitos para responder la pregunta de Michelle. Sí, la comunidad se puede integrar de diferentes formas, ya sea asistiendo a los talleres que vamos a tener, son talleres gratuitos para la elaboración de cuerdas, o en las campañas de la elaboración de cuerdas y aplicación en suelos. Esto igual también se prevé para las escuelas, para que en ciertas zonas donde ellos crean conveniente se puedan aplicar como zonas de estudio o zonas de interés. También se pueden hacer en parques. Digamos que también vamos a tener cursos para hongos comestibles, entonces se pueden involucrar ya sea de la forma para agricultores, para sus terrenos, también pueden sumarse para los temas de, digamos, tratamiento de suelo antes de las reforestaciones, y pues para aprender también esta parte de la soberanía alimenticia con los cultivos de hongos en casa. Se pueden involucrar ahora sí que de cualquier forma con nosotros. De hecho, Miceló nace de la idea comunitaria de que todos se integren como el micelio, vaya, de ahí surge el nombre, como esta red de micelios, que todos pues somos un agente del cambio y no importa la edad, podemos ser desde niños hasta adultos, y no es necesariamente que sea nuestra área, un área de investigación, sino que ya sea X o Y persona pueda integrarse a esto. Esta es la forma en la que lo pensamos, que todos puedan aportar ya sea su tiempo para aprender o sus ganas para cambiar. Muchas gracias, Luis. A lo mejor y podrás dejar algún contacto. A mí me gustaría mencionar la pregunta que hizo Isaac Soto y que ya respondió Evelyn, pero a lo mejor Evelyn lo podrás hacer en audio para todos aquí presentes. Isaac pregunta cómo se hace el estudio y en base a cuáles parámetros para escoger dónde hacer el corredor. Excelente proyecto. Hola, primero que nada, muchas gracias por todos los comentarios bonitos, ¿no? Pero, ah, ¿dónde se hacen, pues justamente estas paradas polinizadoras? Porque como tal, el corredor es todo el conjunto de las diferentes paradas polinizadoras que tenemos, que pues pueden ser sitios separados en instituciones educativas, parques públicos, espacios, incluso jardines de empresas. Ahora sí que ¿dónde se escoge para hacer? Generalmente, sí llega, como es un proyecto comunitario, sí llega a depender mucho de la disponibilidad que nos den las escuelas, las comunidades, porque
Yo personalmente, por ejemplo, no contacto a ninguna escuela ni a ninguna comunidad, sino que espero a que me contacten porque así sé que de verdad son espacios donde van a cuidar estos espacios y no van a terminar como quitándolos en un futuro. Pero pues más que nada se busca hacerlo en partes de la ciudad que no tengamos como esta cobertura de jardines para que podamos tener pues esta mayor cobertura en cuanto al corredor, ¿no? Dentro de esto se toma en cuenta estos rangos de los jardines que les estaba mencionando y como lo veíamos en el mapa, y se busca estos espacios donde justamente no tenemos jardines o donde falta esta conectividad entre áreas verdes y ahí es donde se buscan hacer pues estas nuevas paradas polinizadoras para continuar el corredor. Espero eso haya respondido a la pregunta. Yo creo que sí, pero supongo si no, ya en el chat nos dirá algo Isaac. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta a quien quiera de todo el equipo del Climatón? Isaac Soto dice que genial. Voy a preguntar rápido si hay preguntas por Facebook. ¿Alguien más por ahí? Bueno, y si no hay más preguntas, entonces pueden encontrar información en la página climatón.unam.mx. Ahí vamos a estar presentando las propuestas ganadoras y van a poder ver todos los procesos del Climatón. Ahí también encuentran contactos de todos en la revista de la Universidad de México, quienes hacemos parte del Climatón. Y pues nada, de nuevo, exacto, Micelo está dejando su contacto en el chat. Dejen los contactos que puedan y quieran, déjenlos en el chat para que se puedan poner en contacto con ustedes. Y muchas gracias a Francisco Estrada, Verónica Solares, Darío, a todos ustedes en el PINC. Gracias por ser parte del Climatón también y por invitarnos a este congreso. Que siga muy buen congreso. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias también a los participantes de Climatón de este año. Y nada más para el pequeño aviso, tendremos un pequeño receso y regresamos a las 5 en punto para continuar con nuestra programación. Les agradecemos muchísimo su interés y atención. Hasta luego.